Este otro ejercicio que vamos a resolver es muy similar al anterior, tiene mucho que ver la forma en cómo se plantea desde un principio para poderle dar solución. Entonces nos dice, con un extremo abierto hacia abajo, un tubo de ensayo de 15 centímetros de longitud se sumerge en un lago. ¿Cuán abajo de la superficie del lago debe estar el nivel del agua en el tubo si un tercio del tubo está lleno con agua? Entonces, imaginemos, aquí tenemos entonces el lago y aquí tenemos un tubo de ensayo. Entonces, vamos a sumergir este tubo de ensayo. Bueno, supongan ustedes que aquí tenemos este tubo de ensayo. Lo tenemos en este punto y dice que lo vamos a sumergir. Entonces, lo vamos a ir introduciendo al interior de este lago. ¿Qué es lo que pasa cuando introducimos estos elementos al interior del lago? Bueno, nos damos cuenta que generalmente conforme lo vamos introduciendo no toma el mismo nivel. ¿Por qué? Porque aquí existe una tensión superficial. Esta tensión superficial impide entonces que este elemento vaya tomando el mismo nivel. Más bien lo que sucede es que conforme lo voy bajando, entonces la presión del agua va aumentando. Esa presión vence a la tensión superficial y entonces por eso hacemos que se desaloje una parte del gas que contiene este elemento, que sería aire, y ya es ocupada por agua. A medida que bajamos más, otra vez la presión aquí en este punto ya es mayor, entonces vence la tensión superficial, se abre de alguna manera el agua, digamos, entonces puede ingresar de tal manera que desaloje otra parte de aire o de gas. Eso es lo que sucede. Entonces vamos a considerar que, bueno, este mismo tubo lo tenemos en esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Ya lo introducimos y entonces, con la salvedad de lo siguiente, vean que es este mismo tubo. Lo único es que aquí estaba totalmente vacío. Dice, ¿cuán abajo de la superficie del lago debe estar el nivel del agua en el tubo si un tercio del tubo está lleno con agua? Entonces, resulta que aquí ya entró una tercera parte de agua a este tubo. Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces, lo que tendríamos que medir es esto. A ver, nos dice, ¿cuán abajo de la superficie del lago debe estar el nivel del agua? Aquí va a estar el nivel del agua, ¿están de acuerdo? A un tercio. Bueno, en realidad sería un poquito más abajo. A un tercio. Entonces, aquí es a donde tendríamos este elemento. Esta es la H que nos están pidiendo. ¿Cuán abajo de la superficie del lago debe estar el nivel del agua en el tubo si un tercio del tubo está lleno con agua? Entonces, aquí está lleno con agua un tercio y aquí está totalmente vacío porque apenas lo vamos a empezar a bajar. Entonces, ahora, a diferencia del anterior, recuerden que el pez emitía una burbuja y decíamos, bueno, este es el evento 1 y cuando llega a la superficie el evento 2, aquí es al revés, aquí viene de arriba hacia abajo. Entonces, aquí tendríamos el evento 1 o el evento inicial y en esta parte el evento 2 o el evento final. Entonces vamos a calcular. ¿Con qué fórmula? Bueno, para empezar, si tenemos dos eventos, sabemos que podríamos trabajar con esta fórmula que es presión, volumen sobre temperatura 1 es igual a presión por volumen sobre temperatura 2. Entonces, si vamos a trabajar con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podemos irlo planteando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando H. Sin embargo, en ninguna de estas vemos que está involucrando H. Entonces, ¿qué es lo que podemos conocer? Bueno, la presión 1 la conozco, sí es esta presión, ¿verdad? Es la presión en la superficie. El volumen 1, pues no lo conozco, pero sé que el volumen 2 es un tercio del volumen 1. La temperatura 1 y la temperatura 2, pues vamos a considerar que son iguales, solamente lo que estamos haciendo es introducir este tubo. En la temperatura sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué? Porque voy a ir bajando y el gas va a conservar su misma temperatura. Se supone que eso lo voy a hacer en el momento, voy a hacer un evento. No voy a tardar horas ahí, de tal manera que cambiara su temperatura. Entonces, vamos a considerar que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, de tal manera que me queda presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Pues vamos a ver si algo de aquí me puede servir. La presión 1 es en este punto. ¿Cuál sería? Pues es la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? Está en este punto solamente. Entonces la presión atmosférica es de 1 por 10 a la 5
pascales, aproximadamente 15 atmósferas. Por el volumen 1, el volumen 1 no lo conozco, simplemente voy a dejarlo como volumen 1. Es igual a la presión 2, esta presión 2, aquí sí no conozco esta presión 2, porque aparte de la presión atmosférica, también voy a tener una presión del agua, pero no la puedo conocer porque para poder calcular la presión en este punto necesitaría saber la altura. Esta altura no la conozco, de hecho es lo que estoy buscando, entonces no puedo calcularla en función de ello. Por eso es que dejo la presión 2, es mi incógnita, por el volumen 2. ¿Cuánto vale el volumen 2? Aquí el volumen 1 era este, el volumen 2 pues sería 2 tercios, ¿están de acuerdo? Estamos hablando del gas que está al interior de este elemento. Aquí tenemos un volumen 1 y aquí solamente tenemos esta parte que es el volumen 2. El volumen 2 es igual a 2 tercios del volumen 1. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente, si ya tenemos un tercio de la altura ocupada por agua, eso quiere decir que nada más me quedan 2 tercios de gas. Por eso pongo volumen 2 es igual a 2 tercios del volumen 1. Volumen 2 sería 2 tercios del volumen 1. Entonces vamos a despejar nuestra incógnita, que sería la presión 2. Presión 2 es igual a, tengo 1 por 10 a la 5 pascales. Este de aquí, por el volumen 1. Entre 2 tercios del volumen 1. Entonces, miren ustedes aquí, lo que haríamos, podríamos hacer lo siguiente. Volumen 1 sobre volumen 1, pues se anulan, ¿verdad? Y aquí tengo 1 por 10 a la 5 entre 2 tercios, multiplico extremos con extremos, un extremo es 1 por 10 a la 5 y otro extremo es 3. Entonces me quedaría 3, que multiplica, o 3 medios, simplemente esto lo divido y me queda 3 medios de la presión 1, que sería 1 por 10 a la 5 pascales. Y ya tengo mi presión 2. ¿Y para qué me sirve conocer mi presión 2? Bueno, de hecho ya tengo un dato más que me podría servir. Ahora bien, estábamos hablando hace un momento que requeríamos de ciertos valores para conocer la presión 2. Para conocer la presión 2, ¿qué necesitamos conocer? Bueno, para conocer la presión en 2, en este punto, necesitamos conocer la presión atmosférica más la presión debida a la columna de agua, que es densidad por aceleración de la gravedad por altura. Entonces, ahorita, vean, ¿qué es lo que calculamos? Calculamos la presión 2, entonces este es un valor que ya conocemos. La presión atmosférica también es un valor conocido. La densidad del agua la conocemos, también la conocemos. La aceleración de la gravedad, también. Entonces, vean que de aquí podríamos despejar lo que sería la altura, que es lo que nos están pidiendo precisamente. Entonces, vamos a despejar ahora nosotros la altura. Entonces, primero este término lo voy a dejar de este lado, este término lo paso al otro lado. Entonces me queda densidad por gravedad por altura. Del otro lado me queda la presión 2 y esta presión atmosférica que estaba sumando pasa restando, menos la presión atmosférica. Una vez que tenemos esto, bueno, como lo único que quiero conocer es la altura, entonces eso implica lo siguiente. Tengo H es igual a la presión 2 menos la presión atmosférica sobre estos elementos de densidad y gravedad, los paso dividiendo, ¿verdad? Porque están multiplicando. Entonces, vamos a sustituir los valores. H va a ser igual a la presión 2. ¿Cuál es el valor de mi presión 2? Es de 3 medios, 1 por 10 a la 5 pascales. Ese es el valor de mi presión 2 menos la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? Es 1 por 10 a la 5 pascales. De hecho, aquí pude haber puesto en lugar de 1 por 10 a la 5 simplemente presión atmosférica y aquí menos presión atmosférica también. Entonces, aquí esto dividido entre la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por cada metro cúbico, multiplicado por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, vean, aquí tenemos 3 medios menos un entero, es decir, menos 2 medios. ¿Están de acuerdo que es un medio el que... Aquí es un entero el que multiplica a este segundo término, es decir, 2 enteros. 3 medios menos 2 medios, me queda un medio. ¿Un medio de qué? De 1 por 10 a la 5. Dividido entre
este valor, que sería 9810. Entonces, al hacer nuestras operaciones, ¿de cuánto nos quedaría? Bueno, pues simplemente vamos a tener un medio por 1 exponente a la 5, y eso pues nos da 0.5, ¿verdad? Y lo dividimos entre 9810. Eso nos queda de 5.096, es decir, es aproximadamente igual a 5.10. ¿Qué unidades? Aquí en el numerador teníamos pascales, ¿están de acuerdo? Pascales y pascales, me siguen quedando pascales sobre 1. En el denominador, ¿qué tengo? Bueno, tengo kilogramo por metro. Metro sobre metro cuadrado, me queda entonces en el denominador metro cuadrado por segundo al cuadrado. Ya vimos en el ejemplo anterior que este es equivalente a Pascal, sin embargo lo podemos ir desglosando. Pascal, ¿de dónde lo obtenemos? Es Newton sobre metro cuadrado. En el denominador tengo kilogramo sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado. En el numerador tengo Newton. ¿De dónde obtengo el Newton? Bueno, lo obtengo de multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y esto a su vez, vean que está dividido sobre el metro cuadrado. Lo divido entre kilogramo sobre metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces, aquí, ¿cómo es que puedo ir despejando estos valores? Bueno, miren, multiplicaríamos los extremos y me queda entonces kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado por metro al cuadrado por segundo al cuadrado. En el denominador, ¿qué es lo que tengo? Multiplico medios con medios y me queda kilogramo por metro cuadrado. Entonces, simplificamos kilogramos, simplificamos aquí metros cuadrados con metros cuadrados, simplificamos segundos al cuadrado sobre segundos al cuadrado, y me quedan metros. Metros, que son unidades ¿de qué? De longitud. Y con esto prácticamente, bueno, ya queda resuelto este ejercicio. Gracias.